aspiracional sea conocer de algún tema, que lo nuevo aspiracional sea conocer de política, de ciencia, de religión, pero siempre con una base educada acerca de cualquier tema que tú quieras abordar. Gente, bienvenidos a un podcast más. Yo soy Platón Arturo. Yo soy Edson Basso. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo están? Pues bienvenidos, como siempre, como nunca. Tenemos un tema en particular el día de hoy que queríamos grabar y es acerca de la importancia de que la gente participe de este tipo de conversaciones. De que haya este tipo de podcast, de tener este tipo de pláticas y que pues no solamente se queden en pláticas que no deberíamos tener o pláticas que no deberían existir o pláticas sin aparente relevancia en la actualidad. Claro. Fíjate, ahorita con esto que mencionas, pues creo que sería importante para todo, principalmente para este podcast, decir esta frase tan anecdótica, cui bono. Cui bono. ¿Quién se beneficia? Si recordamos para qué iniciamos este podcast, pues principalmente era para que la gente se empapara un poco sobre pues temas que la verdad a todos nos llaman la atención, pero que muchas veces no tocamos. ¿Por qué? Por miedo a la represalia, miedo a pues que en la familia me van a decir ahí viene otra vez ¿no? El que habla siempre de política, o el que habla siempre de religión, o el que habla siempre de X cosa, ¿no? Y que al final no nos dice nada, ¿no? El que cuestiona. El que cuestiona, sí, claro. Y que al final no da soluciones. Ahí viene. Ese soy yo. Sí. Yo estoy para confirmar eso, que sí eres. Pues bueno, entonces, primero que todo, ¿de qué sirve tener un podcast como este? Afortunadamente, ya tenemos una audiencia relativamente pequeña, pero yo creo que 150 o 200 personas que estén escuchando el podcast es una ganancia intangible para el conocimiento humano. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Pues el principal motivo por el que creamos el podcast fue incentivar a que la gente participara en ese tipo de pláticas, de discusiones, de debates informales, obviamente, y participara en el sentido de que se vuelva lo aspiracional, de que tener ese tipo de conversaciones sea lo nuevo aspiracional. O sea, de que dejemos de preocuparnos por qué carro se compraron las Kardashian, qué ropa nueva usó Kanye West, qué reloj tiene el presidente, qué chaqueta se compró el gobernador, o sea, que dejemos de lado todo ese tipo de circunstancias y que lo nuevo aspiracional, como dice Diego, sea la inteligencia, que lo nuevo aspiracional sea conocer de algún tema, que lo nuevo aspiracional sea conocer de política, de ciencia, de religión, pero siempre con una base educada acerca de cualquier tema que tú quieras abordar. Y educada no me refiero a ser el más avanzado académicamente, como repito siempre, sino pues tener un background que te respalde en cuanto a lo que estás diciendo y no simplemente tirar la pedrada porque yo creo, ¿no? Claro, y pues siempre tener como estas bases. Igual no se necesita ser la persona más inteligente del medio oeste o lo que tú quieras. Simplemente haber agarrado 3 o 4 referencias para poder dar tu punto de vista. Puede ser un punto de vista erróneo. Tú lo has visto, muchas veces los temas que se han platicado aquí pues no somos expertos, la verdad. Claro, partimos de la ignorancia todo el tiempo. Partimos de la ignorancia y desde ahí pues cada quien sacará su síntesis. Por ejemplo, el capítulo anterior, que tuvimos un invitadazo, una opinión bastante educada respecto al tema, y eso se agradece bastante. Sí, realmente sí. Y digo, como repito que es la iniciativa del podcast, que la gente participe más en este tipo de pláticas. Digo, entonces, como decías tú, pues partimos desde un punto probablemente de ignorancia, pero es un punto que ya nosotros creamos en base a diferentes puntos y conectamos, y al participar en este tipo de pláticas, pues
ponemos en tela de juicio nuestro punto, el punto de otra persona, pues tal vez los dos estamos bien güeyes y llegamos al, oye, ¿sabes qué? Así como tú dices que puede ser esto, yo creo que puede ser esto, pues tener ¿cómo se dirá? El raciocinio para decir, oye, pues probablemente hay un punto de equilibrio entre los dos y para eso tienen que servir este tipo de pláticas. Decía mi profe de filosofía que hay que participar más en tipos de debates, digo, no meramente académicos, pero sí participar en algunos tipos de debates, porque pues lo que se hace es tratar de encontrar un consenso en todo lo que llegamos a debatir. Sí, claro. Y te digo, no necesitamos tener una inteligencia suprema, simplemente estar informados y así como tú lo mencionas, llegar a una síntesis correcta. Muchas veces hay este tipo de opiniones que se creen las opiniones verdaderas, gracias al posmodernismo, que no sé si ya lo comentamos en un episodio anterior. Creo que sí, hablamos un poquito de la posverdad. De la posverdad, y pues la verdad, hay muchas respuestas y tal vez hay muchas preguntas, pero siempre hay que tratar de buscar cuál es la más fuerte, ¿no? Claro. No sé si te lo han comentado a ti en alguna clase de filosofía. Sí, ayer, Pues, justamente ayer hablábamos de varias escuelas de filosofía que surgieron durante el helenismo, algo así se decía en español. Entonces estaba el cinicismo, estaba el escepticismo, estaba el epicurismo, estaba también, ¿cómo se llaman? El estoicismo. Y nos hablaba el profe de que, pues, siendo un escéptico, tienes que tener cuidado. Digo, obviamente si estás suscrito al escepticismo, pues estás perdido, ¿no? En el escepticismo. Porque pues no te suscribes a nada, no crees en nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedes llegar incluso al nihilismo. Pero encontrando, digo, tienes que encontrar un punto de equilibrio para decir, ok, pues el escepticismo llegó a decirnos, ¿sabes qué? Pues no hay que creer en todo lo que vemos. No hay que creer en todo, porque digo, inclusive nuestros sentidos nos traicionan. No hay que creer en todo lo que vemos, en todo lo que nos dicen, en todo lo que leemos, en todo lo que investigamos, pero de una manera tranquila, de una manera que nos haga poder dejar de dudar en cierto momento y poder poner en práctica una de esas cualidades que nos hacen ser humanos, que es creer en algo, ¿no? Sí, claro. Porque, pues, te repito, si viviéramos todo el tiempo en escepticismo, pues sería un sinsentido y caeríamos al nihilismo. Sí, no, y yo creo que pues nos hace muy mal como personas. Ahorita que mencionaste el escepticismo, y si estoy mal me corriges, tengo entendido yo que el padre del escepticismo es Nietzsche. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos mal? Pues Pero, Nietzsche bueno, estaba no es el padre del escepticismo, pero sí estaba suscrito en algunas cosas al escepticismo. Como Sí. repito otra vez, digo, él como un filósofo prominente tenía obviamente la inteligencia para no suscribirse completamente Sí, a una claro. corriente filosófica, pero sí, digo, Y sí podía tener sus bases escépticas, como también sus bases nihilistas, digamos, pero no se consideraba tan nihilista. Bueno, son temas bien bueno, complejos. sí. X, Ya, continúa. a lo que yo iba es que, pues este señor, si checan un poquito su historia, eh, pues era muy inteligente porque Bueno, de estudió, hecho, mira, aquí está. está por acá, ajá, por allá atrás de tu cuarto. Él era un catedrático y Sí, se tuvo que alejar de las clases porque tenía un dolor de cabeza constante y presente. Entonces se tuvo que aislar y fue gracias a ese aislamiento y dejar de suscribirse a ciertas cosas es que nos ofreció pues grandes obras. Ya lo mencionábamos también, Ecce Homo, en donde pues prácticamente se echa flores y dice que él es un crack sí. y que Digo, nos va a dejar los nombres de los títulos es ¿por qué escribo tan sí, buenos libros? ¿Por qué soy tan porque inteligente? O ajá, sea, sí, claro. está muy Y, pesado. y probablemente pues todavía no exista alguien que
lo comprenda al 100%. Sí, y tal vez. lo dejó escrito. Hasta la fecha no hay nadie que pueda entender mis escritos y probablemente nunca nazca nadie que pueda entender todo lo que estoy diciendo. O sea, Nietzsche era una persona muy prominente, güey, muy prominente en el sentido de que entendía las cosas de una cierta manera que probablemente nadie ha podido entenderlas. Digo, no es Sí, claro. no es un dios, pero No es un dios. pero sí hizo avances muy significativos al pensamiento humano. Sí movió el Fíjate, Seiges sí. de la humanidad hacia un lugar diferente. Pero pues obviamente tenía sus errores, Claro. sus limitaciones. Nietzsche era una persona muy decadente, él mismo lo dice en sus libros. Muy, muy O sea, se decadente. vomitaba mientras escribía, no podía escribir tanto tiempo, no podía estar concentrado tanto tiempo. Pues de hecho, cuando él cayó enfermo, me parece, no sé si estoy equivocado en los datos, creo que pasó como 8 años catatónico. Sí, O sea, es mucho, mucho pero tiempo. igual antes de entrar a lo catatónico, o sea, no sé si te das cuenta que sus textos están escritos, o sea, son cortos, Sí, son frases cortas, complejos. son pequeños, obviamente muy complejos, pero son pequeños párrafos, son frases juntadas, porque no podía estar escribiendo tanto tiempo. O sea, era una persona muy, muy inteligente, obviamente. Digo, no creo tener las credenciales para decir que sí hacía bien o que hacía mal, pero pues son cosas evidentes que puedes leer en sus libros, que era muy decadente, se vomitaba mientras escribía, no podía Muy, consumir muy ni decadente. lácteos, creo, no podía comer tanto, y pues él, pero en fin No de tomaba cuentas, alcohol. exactamente, pero a fin de cuentas, gracias a eso, él dice que gracias a su decadencia logró tener una introspección que ningún humano pudo haber llegado a tener. O sea, hasta Freud decía que era la persona con el mayor grado de introspección que pudo haber existido jamás. Fíjate, Pero aquí estás tocando dos temas bien interesantes. Uno, qué tanto la decadencia o qué tanto el hecho de que tú vivas con condiciones tal vez desfavorables te puede impulsar a lograr pues ese escalón que no muchos logran. Y otro es lo que nos vino a dejar Nietzsche como legado, que es todas las limitaciones como especie humana que tenemos, que nos, valga la redundancia, nos limitan a llegar a ser ese superhombre, ¿no? Él nos decía que pues con el cristianismo, con todas estas doctrinas que tenemos ya arraigadas, no podemos hacer ciertas cosas, tenemos que desgarrarnos de toda la moral y todo lo que tenemos ya, pues no me gustaría, preestablecido. sí, no me gustaría decir que al nacer, pero sí tal vez preestablecido ya con todo lo que nos enseñan, cómo eso nos impide dar ese salto, ¿no? Y la Sí. otra que te comento es qué tanto las eh, limitaciones, por así decirlo, pueden hacer que uno llegue a dar ese gran salto. No sé tú qué pienses. Pues yo creo que no es la regla más bien, porque si Ok, no todas las personas que están en pobreza extrema y todas las personas con similares decadencias como Nietzsche, pues florecerían tanto como él. Pero yo siento que en su caso, digo, hay muchos factores. Está el factor físico, está el factor evolutivo, si te quieres suscribir tantito a Darwin, está la selección sí, natural, está pues su situación económica, sus estudios. Digo, Nietzsche era un filósofo, filólogo, o sea, era una persona filólogo. académica muy, muy preparada. Digo, probablemente Su sin papá todos sus también lo estudios. fue. Probablemente sin todos sus estudios no hubiera llegado a ese grado de introspección. Pero no, Nació, definitiva. nació, Ujú. nació en Rock, en Alemania, que es un país, pues digamos, Gris. gris y avanzado. ¿Te imaginas que hubiera nacido Nietzsche en Oaxaca? Sin menospreciar a Oaxaca, pues saludos Ajá. a nuestros amigos de Oaxaca. No, probablemente no hubiera hecho tantas cosas, no lo sé, no lo Pues sí, sé. es claro, evidentemente, digo, te digo, influyen muchos factores. La selección natural, pues llegó a cierta edad, no se murió a cierta edad y logró escribir. Pues Tantos libros. su economía dio para que pudiera estudiar y pues sus estudios dieron para que pudiera llegar a ese grado de introspección. O sea, van de la mano. Digo, no, la decadencia como objeto de florecimiento, pues no sería la regla. Esa Por sería mi eso, conclusión. por eso en este podcast solo creemos en
dos dioses, ¿no? ¿O tú en cuántos dioses crees? Pues yo creo en tres. En tres. Tiempo, muerte Tiempo. y en ¿Y Dionisio. Dionisio quién era? El... Dionisio, bueno, Nietzsche Era como hablaba de el dios de la Dionisio, fiesta. que era el dios el dios de los excesos, el dios Ok. de la fiesta, el dios del alcohol, o sea, tener una personalidad dionisíaca era pues disfrutar la vida, beber, sexo, drogas, o sea, sin limitaciones, pues. Sí, no usar cubrebocas. Ándale, el cubrebocas, güey. Fíjate, justamente hoy, iba saliendo de una de estas tiendas de conveniencias con 2X Sí. y pues iba con mi cubrebocas, llevaba mi careta, me formé en la fila, había como 4 personas formadas en la fila y adelante de mí iba un mamado, un vato bien ejercitado Ok. del gimnasio y llevaba el cubrebocas colgado en la oreja, nada más así. Y le dije, Sí. oye viejo, vieras de ponerte el cubrebocas. Y me dijo, pues la salud y la educación tienen que venir de tu casa y de tu alimentación. Digo, tal vez tal vez no es evidente, pero pues tengo sobrepeso. Tal vez Sí. no es evidente, ¿no? Digo. No, pero... Y me puse a pensar, Bueno, continúa. espera, y me puse a pensar. Lo primero que me llegó a la mente dije, pues tal vez si la gente tuviera un sistema inmunológico bien perro, pues probablemente seríamos, no nos afectaría los efectos del coronavirus. Pero después me puse Tal a vez. pensar, ok, es que está bien complicado, güey. Digo, tirar esos tipos de comentarios tan a la ligera como lo hizo ese chavo, o sea, llegué a la casa y me puse a pensar, digo, o sea, ¿cómo puedes decirle eso a alguien que no tiene dinero para comprar suplementos alimenticios? A alguien que no Claro. tiene dinero para hacer un régimen alimenticio que te va a llevar a pues, mejorar tu sistema Adecuado. inmunológico, a volverte fuerte. O sea, ¿cómo le vas a decir eso a alguien que no tiene dinero ni siquiera para... O sea, ni siquiera no tiene tiempo ni siquiera para ir al gimnasio? Y antes de Sí, eso claro. no tiene dinero para pagar un gimnasio. Y antes de eso no tiene tiempo para generar el dinero para ir a un gimnasio. O para hacer ejercicio en tu casa, güey. O sea, Sí. ¿a qué hora alguien que tiene que recoger latas 24 horas al día para el día siguiente comer, le vas a decir que haga ejercicio, güey? Y por poner un ejemplo, o sea, no estamos diciendo que se la pasan 24 horas, ¿verdad? Pero sí, tu comentario... El problema de este tipo de comentarios, como ya lo hemos venido mencionando, pues otra vez el posmodernismo, la posverdad, todos tienen razón. Y bueno, este chavo tal vez no tenía la credencial moral porque traía su cubreboca en la oreja prácticamente. Eh, yo he estado bien molesto, fíjate, porque todo este fin de semana pasado y en estos días, no sé si te percataste tú, pero pues yo en mis redes sociales como que veía mucha gente afuera, como que si la pandemia ya no existe. Mucha gente en bares, mucha gente en restaurantes, sin cubreboca obviamente, haciendo sus fiestas. Otras personas diciendo, tuve que cancelar mi cumpleaños, ¿cómo es posible? Yo digo, espérate tantito. La pandemia todavía sigue, no hay cura. Y Sí. bueno, esto me trajo otro pensamiento más, así como cuando tú llegaste a tu casa después de lo que te dijo este chavo mamado. Yo, en mi casa, bueno, no he salido como en 100 días, más o menos. Qué feo, Me sí. llegó, sí, me llegó este pensamiento de, ok, la gente no sale o sale sin cubrebocas, ya no importa nada. Esto repercute para alguien de la tercera edad, tal vez, sin que ellos se Claro. den cuenta. O sea, Para alguien que tenga sistema inmunológico es deprimido. comprometido. Y me hizo un poco de clic con este concepto de el karma. Mucha gente que me rodea cree en el karma. Entonces yo digo, ¿será que el karma en un futuro se las va a cobrar por lo que están haciendo, tal vez inconsciente o conscientemente, no lo sabemos? ¿Les irá a pagar de la misma manera como, pues a lo mejor por estar regando el virus, mataron a alguien? Digo, evidentemente algo así puede suceder. No creo en el karma. No creo en que No, ni yo. alguna esencia divina haga que tú que no quisiste usar cubrebocas se te muera tu tío. O sea, no creo en algo así. Pero evidentemente
pues por ejemplo, vamos a poner un caso concreto. Tú, pues estás bien, tienes un sistema inmunológico bueno, potente, te ejercitas, comes bien, etcétera, etcétera. Y dices, pues a mí se me va a pegar esa madre, no me va a dar. Sales al gimnasio, vas en la tarde a correr, te vas en la mañana al trabajo en bici, haces el súper sin ninguna protección, etc, etc. Entonces, pues llegas a tu casa y pues nunca te pasa nada, ¿no? Nunca te da nada. Pero pasan 3 meses y tu coronavirus estuvo incubado en tu cuerpo, no sé cuánto tiempo vive en tu cuerpo, pero fuiste asintomático. Y de repente le dio a tu, no sé, estuvo un mes incubado en tu cuerpo, fuiste asintomático, le da a tu sobrina y tu sobrina es asintomática, otro mes en su cuerpo, le da a tu hermana asintomática, otro mes en su cuerpo, le da a tu papá asintomático, otro mes en tu cuerpo, y de repente le da a tu mamá ya al 5.º mes y dices, carajo, pero pues si nunca nos dio a nadie, Ajá. Y pum, se muere tu mamá y pues evidentemente fue tu culpa, güey. Exactamente. Pero ese tipo de situaciones creo que es lo que la gente no está viendo. Este chico, el mamado, te aseguro que así va por la vida con el cubreboca de este lado. En la oreja. En la oreja, y la gente tiene que entender que no, o sea, no te va a pasar nada a ti. Tú que nos estás oyendo. Mamado. Porque estábamos checando las estadísticas, Arturo. Y hay un mamado. Y hay un mamado que nos escucha. No, vimos el rango de edades, ¿no? Ajá. Que nos escucha. Y al parecer el grueso de nuestra población es como de 18, 27, más o menos creo. 18, 27. Entonces, a ti que nos escuchas no te va a pasar nada. Pero hazlo por respeto, aunque sea con lo que quieras, para no estar regando pues este bicho, ¿no? ¿Cómo ves? Me molesté, la neta me molesté todo el fin de semana. Sí, o sea, digo, desde que empezó el coronavirus, hubo fiestas, ha habido fiestas, Ha habido fiestas. La policía ha clausurado fiestas, digo, 15 años aquí pasó, cerca. Pero tendría que venir la policía. O sea, deberíamos tener el pensamiento crítico para decir, ok, pues soy asintomático, no me va a pasar nada, pero pues cuido a los que están a mi alrededor. El problema es que no existe. Y digo, la ley debería prever, pues que tiene una población ignorante. Entonces, ¿qué hago como ley? Pues creo una legislación con el que multo a la gente que no lleva su cubrebocas. Multo a la gente que no quiere entrar al súper con careta, o multo a la gente que está todo el día en la calle sin cubrebocas, o que sale más tiempo. Digo, en España y en Corea usaban o algún número de identificación y los checaban, corroboraban y decían, ¿sabes qué? Tú estuviste en la calle hace 2 horas. ¿Qué haces aquí en la calle? No tuviste que haber salido, o etcétera, etcétera. Digo, y como ley en México, pues debería haber alguien que legislara ese tipo de situaciones. Que mira, ahorita que mencionas España y otros países que se jactan de primermundistas, estaba leyendo una noticia de Alemania, precisamente en Berlín, que salieron a manifestarse porque ya no aguantaban el encierro. Sí, claro. Tipo de que, o sea, eres primer mundo. Pero bueno, ese tal vez es tema para otro capítulo, sí. Porque, te voy a ser sincero, hace un año que tuve la oportunidad de andar por esos lares, me di cuenta, y hablando con ciertas personas de allá, que no son tan primer mundo como pensamos, ¿eh? O sea, en el metro, ya ves que hay un aparatito donde tú pagas y una cosa se levanta y tú pasas. Uh-huh. Bueno, allá pues ese aparatito lo quitaron porque pues primer mundo y porque somos superiores a todos, ¿no? Indagando un poco en eso, me cuenta un amigo de allá, me dice, oye, si te cachan que te pasaste, te multan como con 50 euros. Tú haces el cálculo de 50 euros, ¿cuánto es 50 euros? ¿Como 1,000 varos? Yo creo que exactamente... 1,000 pesos más o menos. 1,200 por ahí. 1,200. Tal vez para el poder adquisitivo de un alemán, pues 1,200 es como, híjole, no me voy a quedar sin comer, pero sí... Es como 120 varos. Ajá. Aprox. Ahora, más o menos. Pero para un mexicano, imagínate una multa
de ese calibre, pues sí te quedas pensando de no, no me voy a brincar esa barda. Sí voy a usar cubreboca. Sí voy a seguir las leyes. Ese tipo de cosas, como que también ese malentendido que tenemos nosotros como de, pues son primer mundo, son super hombres, son otra cosa. Pues no, realmente no, se cumplen las leyes y ya, punto. Aquí no hay consecuencias. Exactamente. Fíjate que, pues es que va de la mano, o sea, un primer mundo, un tercer mundo, lo diferencia ese tipo de cosas, digo. O sea, tiene que haber ese aprendizaje después de que alguien te diga, oye, si te brincas la valla del metro, pues te van a clavar con 1500 varos, güey. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo vas a volver a hacer? Pero desgraciadamente, digo, estamos tan avanzados en corrupción e impunidad. Digo, no sé si habías visto el dato de que creo que tenemos 90 o 90 y pico por ciento de impunidad en México. O sea, imagínate Sí, claro. que es Descarado. un ejemplo, 5 de cada 100 casos se resuelven y cumplen su condena. O sea, imagínate, Solo es 5 de grotesco, cada es 100. grotesco, Sí, es no, grotesco. es una grosería. Es horrible, güey. Entonces, imagínate que no sucede, que sucede este tipo de cosas, este tipo de legislaciones, en el que alguien te dice, ¿sabes qué? Si no usas cubrebocas, pues te van a clavar 1000 varos, güey. Y si lo vuelven a hacer, otros 1000. Y si lo vuelven a hacer, otros 1000. Y pues obviamente es un sinfín de reglas que deben de surgir. Sabes que al tercer 1000 que te dan, pues ya no puedes salir a la calle. Si te vuelven a ver en la calle, pues vas al bote. ¿Sí me explico? Sí, O sea, claro. y tienes que cumplirlo por ley. Por ley. Y Sí, si, y que te digan, ¿sabes que te quieres morir? Pues muérete. Tenemos un lugar donde te inyectan coronavirus y ya, güey, sin y pedos. te Y mueres, te ¿no? mueres, Y pero si vemos que no te hace nada esa inyección, pues te inyectamos te- cloroformo. sí. Bromuro de becuronio. Ándale, algo así, güey. Sí, no, te digo, tendría que cumplirse la ley, pero pues vivimos en el país donde no pasa nada y, Impunidad City. oiga, pues déjemela pasar, ¿no? Hay para la otra. Pero es que, por ¿Cómo? ejemplo, si le pagas 300 pesos o pon tus 600 pesos a la semana a un tránsito y llega un Sí, chofer de tráiler que le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar 500, güey, pásamela. ¿Tú crees que la va a 500, pero pensar? sí, no. O sea, no la va a pensar ni dos veces, güey. Pero, Pero digo, entonces tú dices que el problema es monetario. no. Ese primer mundo que nos que está tan lejano a nuestro querido México, ¿es cuestión de inyectar dinero? No, es cuestión de inyectar reglas que se hagan cumplir. Ok. Y digo, no lo digo de una manera absolutista, obviamente pues ahí tiene que haber reformas de ley, tiene que haber reformas alimentarias, reformas aduaneras, o sea, todo lo que incluye pues el brincar de un tercer mundo a un primer mundo, ¿no? Pero digo, en Sí, esta claro. parte, como ciudadanos responsables, tendríamos que pues, acatar las leyes que nos imponga el gobierno. Pero, por ejemplo, Que digo, no sé si tú conoces, digo, sí conozco yo, pero es muy poca la gente que paga su predial el día que le toca pagarlo. sí, no, O muy es poca muy gente. poca gente que paga el agua cuando le toca pagarla, o que paga la luz cuando le toca pagarla. Y digo, ya es un círculo vicioso, ¿no? Pues los de la luz se roban lo que ganan, nosotros nos robamos la luz, digo, no yo, o sea, el pueblo se roba la luz, los de la luz se roban los cables de cobre, se roban de X cosa, luego el de Al arriba se llegar, roba el al dinero. llegar el impuesto de la luz, Es se pierde un ese robo, dinero. un robo infinito. Sí, Entonces, tiene que haber por ahí legislaciones. Digo, invitaremos a un abogado prominente a nuestro podcast para que nos explique cómo funciona este tipo de impunidad de en leyes, cuestiones impunidad. básicas. Digo, Sí, que porque nos diga por qué no se lleva a cabo, o sea, que, cuál es esa bolita de nieve que va girando para que venga otro problema mayor y otro y no se pueda solucionar nada, o sea, tal vez es lo que tú dices, legislaciones. sí, y digo, pero es complicado, en fin es complicado. Es Pero complicado. Y fíjate, a pesar de que tenemos un país pues que cayó 18% en Producto Interno Bruto y que asciende la delincuencia y todos esos problemas que tú pudieras enumerar y que dijeras, híjole, qué horrible país en el que me tocó nacer, pues también no estamos tan mal como otros, ¿eh? Por ejemplo, en Rusia sales a protestar y te desaparecen. No tienes derecho a nada. En China
son regímenes absolutistas que no tienes derecho a dar tu punto de vista ni a tener este tipo de De debates podcasts. tal vez o de podcast porque te llegan y te dicen, vato, bájale, Ujú. bájale Digo, porque oye, me incomodó tu En China comentario. tienes, o sea, imagínate a qué tal grado de, de, de encasillado te tienen que tienes que dar tus datos y el gobierno te los pide. Y digo, no tus datos de que tu nombre y así, sino tus datos privados, de que tus Sí, claro, tus navegaciones en datos, internet, todo lo que haces. O sea, qué si el tipo de gobierno lo requiere, navegación, tienes que entregarlo. sí o sí. ¿Qué es lo que está pasando con TikTok, güey? O sea, Uf, ese tema. Estados Unidos quiere a TikTok a toda costa, güey. Y fíjate, Porque si se lo queda China, si se lo queda Asia, güey, si se lo quedan ellos, tienen pues esta ley de que tienen que otorgar todos los datos si tu gobierno lo requiere. O sea, imagínate todos los datos que tienen ya en su base de datos de Estados Unidos, claro, güey. ¿Tú crees que el gobierno de pero Estados Unidos va a querer que China pueda hacerse con esos datos? Digo, y es una guerra de tiempo, güey, porque, y digo, y suena a chiste, pero no, que y tenga tus datos tu gobierno está bien, pero hasta que lo hace un gobierno exterior, pues ya es terrorismo, ¿no? eso es lo interesante, eso precisamente que acabas de comentar. O sea, está bien si yo te pido todos tus datos, pero está mal si lo hace China. Exactamente, ¿Qué, qué tipo de incongruencia es esa, no? Como exacto. lo que mencionaba uno de nuestros amigos, el socialismo para ricos, que está bien interesante ese tema, me gustaría yo sé que muchos no lo han escuchado tal vez, que lo indagáramos un poco en los próximos capítulos. El socialismo para ricos. Pero bueno, TikTok se está poniendo on fire. Sí. Lo más probable es que sí se venda. Creo que Microsoft Digo, pues era digo, la empresa. yo lo haría, o sea, Claro, Estados Unidos, que es uno de sus mercados más fuertes, o sea, que te fuertes. diga Estados Unidos, pues solo compra Microsoft o dejas de existir en Estados Unidos. Pues voy a Lo recibir vendo. los miles de millones de dólares que te van a dar. Claro. ¿Quién no lo haría? El problema es que tal vez alguien en China le está diciendo, hey, si lo vendes, pues cuello, ¿no? Cuello. O quién O quién sabe. sabe, ¿eh? A lo Sí, quién mejor sabe. O hay sea, otras implicaciones, nunca nos pero vamos a enterar. Pero nunca nos bueno, vamos a enterar. yo creo que para darle cool down a la conversación, porque Ok. Porque ya hasta me dio calor. ya, sí, está complicado. Estamos De hecho, a creo que ya 60 llegaron agentes chinos 63 a mi grados. cuarto. Bueno, Sí, no, acuérdense, terrible. ¿de qué sirve grabar un podcast como este? Pensamiento crítico, pensamiento educado, participar en conversaciones que probablemente creas que no tienen nada de interés, participar de eso, porque tenemos que fomentar la plática. Digo, no sé si conoces la historia de que en Londres había este tipo de clubs de debate, clubs de pláticas, donde Sí, se formulaban ideas, cuestiones. se filosofaba acerca de ideas futuristas, de ideas que podían llevarse a cabo, y se sacaban muy buenas ideas, digo, hasta que el gobierno Sí, les dijo, claro. oigan, dejen de pensar tanto porque están Les voy a despertando. poner bares. Ajá. Les voy a poner esta En droga. vez de Sí, cafés no, les voy a poner bares, sí. Entonces, claro. pues recuerden participar de ese tipo de conversaciones, mándenos un mensaje, oigan, queremos platicar. Si conocen a alguien que es muy experto académicamente en algún tema, adelante, invítenlo, díganles que tienen un amigo que tiene Este un podcast que quiere hacer algo bueno con la es su humanidad. espacio. Este es su espacio. Y chavos, chavas, chaves, todos, recuerden, la creatividad y el pensamiento crítico es un músculo, ejercítenlo y algún día podrán ser como Edson con el cubrebocas en la cara. Solo me falta estar mamado como el de tu historia. Increíble, viejo. Yo quiero terminar pues sí, aparte de todo lo que tú acabas de mencionar, el conocimiento no es pasivo, ¿sabes? Tenemos como esta idea de hace un siglo en el que el maestro llegaba, se paraba y te decía, los elementos son tales, apréndetelos. Y ahí estás tú anotando, 3 siglos porque, exactamente. sí, 3 siglos, imagínate. Estás anotando porque el día 23 de este mes me van a hacer un examen que va a evaluar mi capacidad de memoria a corto y mediano plazo. Y ya, el que tiene 10 es listo y el que tiene 5 o 0, pues hijo, no sé qué te depare a ti.
Y pues no, realmente no, el conocimiento no se trata de eso, se trata de ser más activo, de involucrarte, pues tal vez como lo estamos haciendo nosotros, estamos haciendo un podcast que nos obliga un poco tal vez a leer más de cierto Y tema, a tratar de a salir de la ignorancia. Digo, cómo nos salir de la puso Eric ignorancia. en jaque al Claro. develar que estamos inconscientemente siendo machistas, ¿no? O como con la biotecnología, o Exacto. como en psicología sexual. Muchos temas que ignoramos realmente, pero que es gracias a este tipo de retroalimentación que podemos ampliar un poco. Entonces la invitación es esa a todos los escuchas, hagan, hagan un poco más de activo el aprendizaje. Digo, no se Y trata... Ajá. usen cubrebocas, por favor. Usen cubrebocas. Recuerden, no se trata de almacenar información. Se trata de crear conocimiento. Exactamente. Mejor no se pudo haber dicho. Cuídense. Bye. Bye.